En Tips Cars no podemos evitar pensar en el bolsillo de las personas, y es que como alguien que inició desde muy abajo y ha pasado por muchas situaciones económicas no tan buenas, sé lo difícil que puede llegar a ser conseguir dinero o las difíciles situaciones que nos podemos llegar a sentir en algunos momentos. Es por eso que la mayoría de mi contenido está enfocado en esas personas de bajo presupuesto que quieren comprar su carro usado y ayudarlos a tomar la mejor decisión, porque obviamente cuando van al concesionario, cuando van a la persona que le va a vender el carro, ellos no van a pensar en su bolsillo sino en el propio, por lo cual aquí le vamos a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y en el video de hoy voy a tratar un tema que pues anuncié en el video de ayer sobre los carros más económicos que podía recomendar entre los 10 y los 20 millones de pesos. A propósito, si no lo han visto, lo invito a que vayan y lo miren. En este video dije que iba a hacer o iba a decirles lo que deben de tener en cuenta cuando van a pasar de moto a carro. Así que bienvenidos a cosas que debes de tener en cuenta antes de pasar de moto a carro. Muchos de los casi 11 millones de motociclistas quisieran tener un carro y lo van a adquirir en la primera oportunidad que tengan, pero hay que tener en cuenta varias cosas, en especial lo económico, porque no es lo mismo tener, andar, viajar y sostener una motocicleta que sostener un carro. Y también depende mucho del carro, no es lo mismo adquirir un Spark que adquirir una SUV o adquirir una B o adquirir un Optra, entre otros. La cuestión es que el problema no inicia cuando adquieres el carro, sino mucho antes, o así debería ser. Pero como estamos en Colombia, aquí las personas primero compran el carro o la moto y luego adquieren el pase, la licencia de conducción. El problema, eso es muy costoso. Muchas de las personas que tienen actualmente moto solo tienen pase para moto. Claro, los que tienen, porque la gran mayoría no tienen. Pero si vas a comprar un carro, te recomiendo que compres el pase. Créeme, no te quieres andar escondiendo. No es igual de fácil huir en un carro que huir en una moto. El meollo del asunto es que muchas de las personas que tienen pase actualmente de moto lo compraron hace muchos años, lo adquirieron hace muchos años. Por ejemplo, yo lo adquirí hace 15 años y en ese entonces me valió 300,000 pesos, que para que se hagan una idea equivalía al 70% del salario mínimo. Actualmente el pase para moto vale 1 millón de pesos, que es lo mismo que un salario mínimo. Y el pase para carro solo particular vale 1.200.000, o sea 1.2 veces el salario mínimo. Pero aquí les doy un consejo: si van a adquirir la licencia para carro, adquiéranla particular y público, así no necesiten el público en el momento. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes adquirieron la licencia solo para la particular y más adelante les salió la oportunidad de manejar taxi, de andar en algún carro público y necesitan la licencia pública. Si la adquieren ahora, las dos solo te valen 1.500.000. Tanto particular y público te salen al mismo tiempo. Pero si adquieres solo particular y más adelante necesitas el público, te valdrá 1.200.000 ahora y otros 1.500.000 o lo que esté en ese momento en el futuro. Por lo cual te saldrá muy costoso el pase. Es mejor sacar los dos al mismo tiempo, que si se te vence el público, te saldrá mucho más barato refrendarlo en el futuro. Por lo cual, si estás pensando de pasar de moto a carro, te pregunto: ¿ya tienes el pase para andar en carro? O al menos ya tienes el dinero para comprar el pase. Y lo otro, tienes el tiempo para sacar el pase, porque ya no es tan fácil como era hace unos años, que simplemente pagabas, firmabas y ibas a los 8 días por el pase o a los 3 días. Actualmente tienes que hacer un curso presencial donde tienes que poner la huella, tienes que asistir y al menos como mínimo y haciendo trampa te toca ir cada 2 horas y muchas personas no tienen el tiempo para hacer eso. Y otras escuelas que son más estrictas y cumplen con lo que dice la ley puntualmente, pues tienes que ir presencialmente y tomar las clases de conducción como tal, tanto teóricas como prácticas. Así que tienes el tiempo y tienes la plata. Bueno, ya tienes el pase. Ahora, ¿qué carro vas a comprar? Porque digamos, no te aconsejo comprarte un carro con cilindraje de 1.600 o motor 2.000, 1.800 o mayor, porque el consumo va a estar muy elevado y no estás acostumbrado a gastar tanto dinero en combustible. Incluso yo, que hice la transición pasando primero a un Corsa 1.4, que son relativamente económicos de consumo, sentí el golpe. Pues una moto, y dependiendo de la moto, está entre los 90 y los 150 kilómetros por galón. Y hablando de carros, un carro económico de consumo te hace 45-50 kilómetros por galón en promedio.
por lo cual un carro te va a consumir entre 2 y 3 veces más gasolina. Claro, suponiendo que han adquirido un carro con motor pequeño, cilindraje 800, 1000 o 1200, pero si adquieres un Aveo o adquieres un Optra 1.8 o un Mazda 6 motor 2.3, créeme que ya la diferencia en consumo no va a ser 2 o 3 veces más, sino 4, 5 y hasta 6 veces más. Y el problema, las personas que adquieren estos carros, por ejemplo un Mazda 6 o un Optra 1.8, son relativamente baratos y como son carros medianamente lujositos y chéveres para andar, muchas personas creen que han adquirido una gran oportunidad, han adquirido un muy buen carro, pero se arrepienten cuando tienen que estar echando gasolina continuamente, porque es que de estar echándole 10,000 o 20,000 pesos a la semana, puedes pasar a tanquear 50, 60, 70, hasta 80,000 pesos semanales. Y eso hablando de automóviles, porque hay algunos que son más osados y adquieren SUV o camionetas de paso. ¿Por qué? Porque se las venden baratas. Conozco una persona que toda la vida anduvo en moto y le ofrecieron una Ford Explorer modelo 2002 barata, en buen estado, muy bonita. Valía solo 15 millones de pesos. El problema, cuando le tocó tanquear ese carro. Un carro que te hace en promedio 20 kilómetros por galón cuando tienes suerte. Eso sí, anda muy sabroso y es muy buen carro. Pero con un consumo de 20 kilómetros por galón. Y él usó o la compró porque necesitaba espacio para trabajar. No sabe lo que se arrepintió de comprar ese carro. Y no solo por la tanqueada, sino por todos los gastos subsecuentes de tener este carro. El otro problema es que este carro no tiene mucho comercio, por obviamente los gastos son muy elevados en todos los sentidos. Le tocó venderla por menos de lo que la había comprado y la había comprado barata. Pero este es el otro consejo que les doy. Compren un maldito carro que sea comercial, que tenga buen comercio y que no les haga perder plata. No hay nada peor que perder plata con tu primer carro, porque luego no te quedarán ganas de adquirir otro. Ahora, otro gasto muy grande y que existe una gran diferencia entre motos y carros, cuando tienes que cambiar llantas. Las llantas promedio de una moto puede estar el par entre los 200 y los 400,000 pesos, hablando de llantas normalitas pero de buena calidad. Mientras que para carro, y dependiendo, esto sí cambia muchísimo o hay una gran diferencia o una gama de precios, pero digamos, un carro pequeño como un Spark o cualquier carro con RIN 13, que son las más económicas, el juego de llantas mínimo te valdrá 800,000 pesos. Eso, llantas medianamente buenas, o sea, no buenas, pero ahí que se defiendan. Pero si ya hablamos de RIN 14, RIN 15, RIN 16 o RIN 17, estamos hablando que el juego de llantas te puede valer 1.500.000, 2 millones, 2 millones y medio. Eso dependiendo mucho de la calidad. Pero bueno, tirémosle bajito, que te valga 1.500.000 las 4 llantas. Más el repuesto, digamos que no lo cambias, 1.500.000. Entonces hay una gran diferencia entre meterle 300,000, 400,000 pesos a un par de llantas, a meterle 1.500.000 a 4 llantas. Otro gasto en el cual también hay una gran diferencia, el cambio de aceite. Mientras que en una moto, y dependiendo la moto y el cilindraje, puedes irte o puedes gastarte 30, 40, 50, 60,000, 80,000 pesos como mucho. En un carro, y yéndote bien y con un carro de motor pequeño, se te van 160,000 pesos. Ya un motor o un carro con motor 2000 se te darán 200, 250,000, dependiendo del carro que tengas y la calidad de aceite que toque echarle. Entonces también vamos a ver una diferencia de 2, 3 y hasta 4 veces más. Otra cosa, cuando tienes un carro te dan más ganas de viajar porque ahora puedes ir con tu familia, puedes llevar equipaje y demás, cosa que no puedes hacer en la moto o lo harás de forma muy incómoda. La cuestión, viajar en carro es muy costoso en comparación a viajar en moto. Por ejemplo, de aquí a Neiva, de Pitalito a Neiva hay 200 kilómetros y lo he hecho el recorrido tanto en moto como en carros pequeños como en carros grandes. Por ejemplo, cuando lo hacía en moto, tenía una CB 110, se me iba ida y vuelta 30,000, 35,000 pesos, no se me iba más. Mientras cuando ya pasé a carro tuve que pagar peajes, cosas que no tienes que pagar con moto, pero peajes. Hay 2 peajes, ida y vuelta son 4 peajes, por lo cual se me fueron 38,000 pesos en peajes, más entre 50 y 70,000 pesos de gasolina. Eso en carros pequeños, en un Kia Picanto, en un Onix LTZ y demás carros que tienen un consumo en carretera entre los 55 y los 70 kilómetros por galón.
Pero este fin de semana que me fui hasta Neiva para agarrar el avión e irme a vacaciones a Cartagena, se me fueron 190.000 pesos en la Qashqai, en la Nissan Qashqai que tengo, entre los peajes y la gasolina. Así que, como pueden ver, hay una diferencia de 4, 5 y 6 veces a lo que te cuesta viajar en moto. Y bueno, tú podrás decir, es que en el carro van más personas. Listo. Hagamos de cuenta que llevas dos motos, así que no se te irán 30.000 o 35, se te irán 70.000 pesos. Aún así, hay una enorme diferencia entre pagar 70.000 pesos y pagar 100 o pagar 180, 190.000 pesos. Hay mucha diferencia. Y eso que estamos hablando que aquí solo hay dos peajes y son relativamente económicos, 9.200 cada uno. Hay algunos otros peajes en otras ciudades que primero son mucho más numerosos por cada 100 kilómetros y lo otro son más costosos a la hora de pasarlo. Entonces hay que ir haciendo lápiz. Esto yo no lo hago para desanimarlos a la hora de comprar un carro, sino para que piensen mejor cuál es la mejor decisión o cuál es el mejor carro que puedes comprar. Porque, por ejemplo, yo no les recomiendo como primer carro cuando recién sales de una moto, y eso asumiendo que tienes unos ingresos medios que no sobrepasan a los 2 salarios mínimos mensuales. No te recomiendo que compres un Ford porque es un carro muy costoso de mantener, no importa el Ford que sea, y sobre todo muy costoso de arreglar. Mientras que si te tiras el motor, digamos, de una Pulsar o de una Honda CB110 o de una Vez o de la moto que sea, se te irán 800, 900, millón 500, no se tira más en la reparación de un motor. Mientras que si te tiras el motor de un carro, y eso hablando de carros económicos como un Spark, se tiran 3 millones, 4 millones, y estamos hablando de un Ford o un Volkswagen, estamos hablando de 5, 6, 7 millones de pesos, y hay algunos carros que son mucho más costosos en ese sentido. También, no solo hablando de reparaciones de motor, sino de cualquier otro tipo de reparaciones. La reparación en un carro, incluso siendo barata, se te puede comer 3, 4, 5 y hasta 10 veces más que la reparación o arreglo en una moto. Por lo que, y en ese sentido, los más recomendables para, digamos, evitar sobrecostos a la hora de arreglar son los Chevrolet, en especial líneas como el Spark o el Aveo. Son carros muy económicos. También hay otros como el Chevrolet Alto, el Swift y otras marcas así. O digamos el Chevrolet Sail también es muy económico a la hora de hacer los arreglos. También tenemos algunas líneas de la Kia y algunas líneas de la Hyundai. Renault es un poco más costoso. Uno pensaría que Renault es igual de barato de arreglar que un Chevrolet, y la verdad que no, es que en muchos aspectos arreglar un Renault puede llegar a ser incluso más costoso que arreglar un Hyundai o un Kia, digamos. Pero aún así, estos son las cuatro líneas o las cuatro marcas más baratas. Eso sí, no todas las líneas. Por ejemplo, si vas a arreglar un Chevrolet Sonic, se te va a ir un ojo de la cara. Si te vas a arreglar un Chevrolet Cruz, también se te va a ir un ojo de la cara. Entonces, no todos los Chevrolet, pero sí, digamos, esos City Car de la Chevrolet son muy económicos. También tenemos el Aveo, el Sail, bueno, los que ya mencioné. En la Renault está el Loga, el Sandero, el Twingo. Es un tanto costoso, pero también sigue siendo económico. Tenemos los Picanto, los i10, los Getz. Todos son carros que son medianamente económicos de arreglar. Pero si ya te metes con Ford, Volkswagen, Audi o la marca que sea, Fiat, Skoda, Subaru, todo eso, evítalos porque se te va a ir un ojo de la cara y te va a dar muy duro porque estás acostumbrado a hacer arreglos mucho más económicos. Lo otro, los carros todos pagan impuestos, mientras que las motos, en la gran mayoría de Colombia, si tu moto es de cilindraje 125 o menos, no pagas impuestos, aunque hay algunos lugares donde sí los paga, pero la gran mayoría de Colombia no paga impuestos, mientras que todos los carros sí pagas impuestos. Pero por ejemplo, una Pulsar NS200 modelo 2017 paga alrededor de 80.000, 90.000 pesos de impuestos, mientras que una Aveo modelo 2010 no te va a bajar de los 160.000 pesos. Así que, pues, como pueden ver, hay una diferencia del doble, y ni que hablar de otros carros que pueden pagar 300, 400, 500, 600, un millón, millón y medio. Pero bueno, no creo que una persona que tenga plata para comprar un carro que paga millón y medio de impuestos se vaya a sufrir mucho por eso y le vaya a dar duro la transición de moto a carro. Pero digamos, hablando de carros más pequeños, más baratos, sí, como mínimo, y eso hablando de carros muy, muy viejitos, estamos hablando de unos 100, 120.000 pesos de impuestos, mientras que las motos van a pagar 70, 50, 60, máximo 100.000 pesos. Ya las nuevas pagan un poco más, pero bueno. Y pues también tenemos el hecho de que si no estás acostumbrado porque tienes una moto de cilindraje mínimo o de 125 menos, pues no estás acostumbrado a pagar impuestos y también te va a dar duro ese golpe. Y bueno, mis amigos, creo que eso es todo lo que debes de tener en cuenta si piensas pasar de moto a carro. Vuelvo y digo,
este video no es con el fin de desanimar a las personas de que compren un carro, sino que lo piensen 2 veces y escojan el carro que se ajuste a su bolsillo para que no les dé tan duro. Una vez se acostumbren, ya los gastos de un carro pueden pasar a carros con motores más grandes, que tengan consumos más amplios, que sean más costosos de mantener. Pero si apenas vas a hacer la transición y no eres una persona con muchos ingresos, no te recomiendo ir a los carros equivocados. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y por favor difunde esto por todos lados. Compártelo en todas las redes sociales. Ayúdame a llegar a más personas. Si te gustó muchísimo este video y te sientes muy agradecido, me puedes dar o le puedes dar al botoncito gracias, que se agradecen las donaciones que le da para poder seguir haciendo ese trabajo, tanto para el bien para ustedes como para el mío. Recuerden que yo subo videos casi todos los días. Por ejemplo, aquí tengo algunos para que vayan y revisen y miren, para que sigan enterados de todo lo que deben de saber antes de comprar tu carro usado. Y en serio, no seas tacaño, dale like, comenta y compártelo en todas las redes sociales. No te cuesta nada y a mí me sirve muchísimo, y puede que a otra persona que le llegue el video que has compartido le sirva también mucho la información que doy en este canal.